Ahora sí, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra sesión de charlas a CHIRP. Hoy día tenemos a un invitado, Saúl Calderón, que viene con su flamante defensa doctoral, digamos ahora doctor Calderón. Nos va a conversar sobre términos, una temática de aprendizaje profundo en el área de medicina. Muy interesante. Comentábamos recién, antes de iniciar la grabación, que ha crecido muchísimo la atención de la cantidad de aplicaciones en Machine Learning en esta área, así que estamos todos muy atentos para aprender. Y antes de darte la palabra, Saúl, para las personas que son nuevas en este ciclo, ahora que nos visitan, les comento, ACHIRP es una asociación científica sin fines de lucro que busca la diseminación del reconocimiento de patrones en todos sus campos, en el ámbito académico y también profesional. Así que si quieren participar, dar charlas o formar parte de la asociación, pueden visitar la página achirp.org. ACHIRP viene del nombre Asociación Chilena de Reconocimiento de Patrones. Ahí dejé en el chat y les dejo por si acaso mi correo electrónico eh, por cualquier duda o consulta. También en la página web hay un correo de contacto. Así que, bueno, sin más demora, son las 5:10 acá, creo que son las 3 de la tarde allá en Costa Rica. Dos, Las 2, dos días. tempranito, bueno, en nuestra hora de almuerzo, quizá tú almuerzas más temprano. Mira, la idea es más o menos una charla de unos 40 minutos, más unos 10 minutos de preguntas, nos va a dar una hora neta, digamos. Así que ahora sí, por favor. Ok. Muchas gracias, César. Un gusto verte de nuevo. Y también por ahí vi a Sergio conectado, que no nos conocemos en persona. Pero bueno, aquí estamos por video. Y muchísimas gracias a todos por estar acá conectados. Mi nombre, como menciona César, es Saúl Calderón. Yo trabajo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, que podríamos decir que es la Universidad Politécnica, es el Instituto Politécnico más grande acá en Costa Rica. Nos centramos en ingenierías, ciencias básicas. Y bueno, pues hice mi trabajo doctoral en la Universidad de Montfort. Fui becado por la Universidad de allá. Estuve ahí alrededor de 3 años haciendo mi trabajo doctoral, que tiene este título: Improving Semi-Supervised Deep Learning on the Distribution Mismatch for Medical Image Analysis Applications. Mi primer tutor es Zheng Yang, que trabaja también en esa universidad. Y el segundo es David Elizondo, que de hecho es tico, y trabaja ya desde hace varios años. También tengo una tercera supervisora que trabaja en la Universidad de Nottingham, entonces pues por ahí colaboraba mucho con ellos en Nottingham. Es una ciudad bastante cerca del este. Bien, tal vez algunos de ustedes ya han escuchado hablar de Deep Learning. Deep Learning es un paradigma que ha llegado para quedarse en lo que es la inteligencia artificial moderna. Podríamos pensar que el Deep Learning son simplemente redes neuronales enormes, con muchas capas, que necesitan de usualmente muchísimos datos para entrenarse. Ya se han popularizado mucho en distintas aplicaciones. Yo usualmente doy estos cursos de redes neuronales y Deep Learning acá en el tecnológico a nivel de maestría y de bachillerato. Y siempre, pues, les comento a los estudiantes que el Deep Learning es algo así como un paradigma que ha logrado unificar eh, áreas de aplicación que hasta ese momento parecían un tanto diferentes, ¿verdad? Desde el procesamiento del lenguaje natural, al análisis de imágenes, videos, etcétera, distintos tipos de datos no estructurados. Y bueno, el análisis de imágenes médicas ha sido una de esas áreas de aplicación donde el Deep Learning ha conseguido resultados bastante interesantes, que bueno, todavía ha enfrentado o enfrenta una, podríamos decir, barrera de aplicación o de implementación en la industria, que bueno, es parte de la motivación de esta tesis doctoral, ¿verdad? El problema muchas veces cuando elegimos una arquitectura de Deep Learning para resolver un problema específico es que necesitamos de muchos datos etiquetados, ¿sí? Y bueno, justo hace un rato estaba en una reunión en términos profesionales donde hablábamos de la implementación de un sistema de este tipo para análisis de audio. Y bueno, pues ya en este dominio, pues quiere decir que necesitamos etiquetar muchos datos, ¿verdad? Transcripciones de audios para entrenar nuestros modelos de Deep Learning. Eso muchas veces necesita de muchos recursos, ¿verdad? Mucho esfuerzo.
sobre todo en aplicaciones, en dominios de aplicación donde necesitas de conocimiento pues, profesional específico para etiquetar esos datos. Y bueno, el análisis de imágenes médicas es uno de estos. Uno de los enfoques que por ahí ha empezado a tomar fuerza para resolver este problema de necesitar un dataset grande etiquetado es el aprendizaje semisupervisado. El aprendizaje semisupervisado, lo que hacemos es combinar el uso de un dataset etiquetado con uno no etiquetado para entrenar un modelo de deep learning. ¿Sí? Y bueno, para el momento en el que yo empecé mi tesis de doctorado, pues en el 2019, antes de la pandemia, pues empezaron a surgir algunos modelos interesantes que pues me atrajeron y pues empecé a estudiar qué problemas tenía en ese momento y qué vendría a ser más atractivo de resolver. Uno de esos problemas es lo que en la literatura de Machine Learning se le llama el famoso Distribution Mismatch. ¿Sí? Muchas veces cuando nosotros entrenamos un modelo de Machine Learning, nosotros asumimos que las distribuciones de los datos de entrenamiento y de testing son más o menos similares. ¿Sí? Los datos son generados por distribuciones más o menos similares. Entonces se le llama a esa asunción o ese supuesto, se le llama el Independent and Identically Distributed Assumption, ¿verdad? En inglés. Pues básicamente eso lo que dice es pues, que los datos de entrenamiento y de testing son más o menos parecidos en cuanto a su distribución. En el contexto del aprendizaje semisupervisado, nosotros podríamos también observar este problema en pues, aplicaciones reales, donde el dataset etiquetado, que bueno, aquí en esta gráfica los datos etiquetados son los puntitos rojos y azulitos, ¿verdad? Podría tener una distribución ya sea similar a los datos etiquetados, que son como estos cuadritos moraditos, o también puede ser que exista una diferencia en la distribución de los datos entre los datos etiquetados y no etiquetados, ¿verdad? Por ejemplo, vemos estos datos aquí con los cuadritos verdes que representan datos no etiquetados, que entonces podríamos pensar que son generados por una distribución diferente. ¿Okay? Entonces, para ese momento era un problema que empezó a traer la atención de la comunidad, pues empezaban a aparecer algunas soluciones de cómo podríamos ya sea detectar este problema cuando estamos por entrenar un modelo semisupervisado y luego cómo corregirlo. ¿Okay? Entonces, pues bueno, el algoritmo que era el estado del arte, era el 2019, hacer aprendizaje semisupervisado, se llama Mixmatch. Ese algoritmo lo que hace es mezclar el uso de los datos etiquetados y no etiquetados en la función de pérdida, que es la que utilizamos cuando entrenamos el modelo, ¿verdad? Vean que aquí tenemos estos dos términos. Este es el término que usa los datos etiquetados y este otro los datos no etiquetados. Para el término que usa los datos no etiquetados, lo que hacemos es crear o evaluar una función que aumenta los datos no etiquetados, por ejemplo, hace flips, hace props, etcétera, ¿verdad? Y evalúa la consistencia de esas clasificaciones para esos datos no etiquetados transformados. ¿Okay? Lo que hace es, a partir de esas evaluaciones del modelo que estamos entrenando con esos datos aumentados, esos datos no etiquetados aumentados, lo que hace es estimar una pseudoetiqueta a partir de esas transformaciones de los datos no etiquetados. Esa pseudoetiqueta luego pasa por un proceso de sharpening, es algo muy común cuando tenemos estimaciones ruidosas, hacemos entrenamiento de este tipo de modelos. También se usa mucho en el self-supervised learning. Que luego esa pseudoetiqueta va a ser utilizada, para que use otro signo que tiene que ser el soberanito de Chile, donde esa pseudoetiqueta es usada para comparar, digámoslo así, la salida del modelo para una evaluación específica. Entonces, esa pseudoetiqueta se toma como etiqueta cuando la promediamos, cuando estamos haciendo el promedio de las transformaciones de los datos no etiquetados. Aquí se implementa un coeficiente gamma que define el peso
etiquetados. Si se va la luz acá es porque tenemos una rayería bastante fuerte en este momento. Eso no se extraña. Está lloviendo muy fuerte. Y bueno, entonces, así es como entrenamos el modelo de Deep Learning, que puede ser cualquier modelo que nosotros queramos entrenar, ya puede ser una VT16, puede ser una ResNet, etc. Entonces, mi pregunta básicamente, mis preguntas de investigación giraron en torno a qué es lo que sucede cuando entrenamos un algoritmo del estado del arte como Mixmatch, cuando hay diferentes condiciones que generan un distribution mismatch entre los datos etiquetados y no etiquetados. ¿Okay? Pensamos, por ejemplo, en una aplicación real en el dominio médico, donde, por ejemplo, no sé, tenemos por objetivo un modelo de detección de COVID usando radiografías en Costa Rica, pero solamente tenemos un dataset muy chiquitito etiquetado, ¿verdad? Porque no hemos tenido los recursos para etiquetar un dataset muy grande. Entonces, consideramos usar aprendizaje semisupervisado. Y para los datos no etiquetados, pues tenemos acceso a datos ya sea de Costa Rica, de Estados Unidos, de Reino Unido, etc. ¿Okay? ¿Cómo podríamos, en primera instancia, detectar cuándo podría haber un problema en hacer aprendizaje semisupervisado combinando distintas fuentes de datos no etiquetados? Y luego, si hay un problema, ¿cómo podríamos corregirlo? ¿Okay? Entonces, pues para ese momento, como les comentaba, había muy poco trabajo alrededor de este tema de detectar y corregir este distribution mismatch entre los datos etiquetados y no etiquetados. ¿Okay? Bien, como les decía, pues bueno, yo ya había trabajado anteriormente en aplicaciones de análisis de imágenes médicas, y pues esta es una aplicación, un dominio donde el problema de los datos etiquetados, los datos etiquetados pequeñitos es muy frecuente, pues decidí centrarme en él. De hecho, al inicio de la pandemia, o sea, yo casi que empecé mi doctorado con la pandemia, pues surgió este problema donde habían datasets muy pequeños, ¿verdad? Etiquetados, y existían otros datasets disponibles, no etiquetados. De hecho, accedí a uno en una clínica privada en Costa Rica, donde pues teníamos mayor cantidad de observaciones disponibles, muestras más grandes para hacer el estudio. ¿Okay? Entonces, probamos, ¿cómo así? Desarrollamos esta investigación para responder estas preguntas en la aplicación de detección de COVID usando imágenes de radiografía del pecho y también para la aplicación de mamografías. ¿Okay? Entonces, bueno, las preguntas de investigación que planteamos usando este contexto es, en primera instancia, ¿qué tan bueno es usar o qué tan efectivo es usar una técnica de estado del arte de Mixmatch? Que bueno, todos los benchmarks en su momento era la que mejor resultados arrojaba, usando datasets de propósito general, tipo EMNIS, CyPAR10, etcétera, ¿verdad? ¿Qué tan bueno es ignorar el accuracy del modelo? Primero nos enfocamos en esa métrica, luego usamos otras, teníamos otras propiedades del modelo, de incertidumbre, etc. ¿Qué tan bueno es Mixmatch en un problema real? Cuando hay distintas condiciones de distribution mismatch, ¿verdad? La primera condición es que pues, no exista distribution mismatch, digamos así, el primer setting, el que más comúnmente se evalúa, es cuando no existe distribution mismatch, y luego exploramos distintas causas de este distribution mismatch. ¿Okay? Como les decía, también trabajamos otras métricas que evalúan el rendimiento o el comportamiento de un modelo, como por ejemplo la incertidumbre predictiva del modelo, ¿verdad? Bueno, eso también es muy importante en el dominio médico, porque además de la estimación sea buena, nos gustaría saber qué tan seguro está el modelo de su estimación. Entonces, por ahí también exploramos un poquito otras propiedades, además de la accuracy y el F1 score y todas las métricas relacionadas a la accuracy, para tasa de aciertos. Y luego, las otras dos preguntas es si es posible proponer un método que nos permita detectar cuando estamos ante un problema de distribution mismatch que podría generar un rendimiento o un comportamiento no deseado
nuestro modelo. ¿Okay? Y finalmente, la última pregunta se refiere a: ¿es posible plantear algún esquema, algún algoritmo que nos permita corregir el problema del distribution mismatch entre los datos etiquetados y no etiquetados? Esa fue la última pregunta que tuve por objetivo responder en mi tesis. ¿Okay? Bien, como les mencioné, usamos también otros datasets de propósito general. Creo que ¿sí me escuchan? Que no sé cuándo se va la señal. Si te ¿Sí está escuchamos, ahí? a veces Okay, muy bien. se debilita la señal, pero te escuchamos. Ok, muy bien. Está muy fuerte. Entonces, pues bueno, hicimos también pruebas con datos de propósito general para evaluar algunas de las hipótesis que planteamos. Y luego también pues utilizamos datasets ya específicos de CSX rays y mammograms, ¿verdad? Usamos datasets que estaban disponibles en público, ¿verdad? Y también recolectamos un par de datasets en una clínica privada en Costa Rica. Bueno, como las regulaciones son un poquito más laxas acá, era más rápido hacerlo aquí, ¿verdad? Y entonces, pues, recolectamos datasets de chest X-rays y también de mamografías. ¿Okay? Esos, bueno, son los datasets para los que ustedes conocen un poco el tema y que usualmente se utilizan en este ámbito. Entonces, bueno, para todos los experimentos que desarrollamos acá, estos son los settings generales. Usamos Mixmatch, puesto que en realidad, bueno, yo probé varios de los algoritmos. En ese momento eran los más populares para aprendizaje semi-supervisado. MinTeacher, e-learning, etcétera. Y en realidad el único que arrojaba buenos resultados en estos datasets, o arrojaba resultados que valieran la pena, fue Mixmatch. Entonces, pues hubo ahí un proceso ahí de descarte, ¿verdad? Evaluando primero de forma empírica distintas técnicas. Y luego, pues, usamos distintas particiones, ¿verdad? Particionamos el dataset de forma fija para garantizar que todos los tratamientos que nosotros planteáramos fueran evaluados con los mismos datos, ¿verdad? Haciendo un análisis estadístico de los resultados. ¿Okay? Siempre cuando era posible, hicimos que el dataset de testing fuese balanceado. Y bueno, aplicamos también técnicas básicas de preprocesado para eliminar artefactos, normalizar las imágenes, ¿verdad? Etc. Y bueno, como técnica de análisis de resultados estadísticos, usamos un análisis Wilcoxon, un paramétrico, ¿verdad? Podemos usarlo sin importar la distribución de los resultados. Y bueno, también siempre combinamos el aprendizaje semi-supervisado con otras técnicas para lidiar con los datos pequeñitos, como por ejemplo, aumentado de datos, ¿verdad? Usando transformaciones que no cambiaran la etiqueta, ¿verdad? Que fueran label preserving. Y también transfer learning, ¿verdad? Usando los pesos de email. Bien, para el primer experimento, bueno, hubo varios artículos que salieron. Vamos a ver la lista, ¿verdad? Este fue uno de los primeros. Fue un artículo del ICPR del 2020, donde pues hicimos un benchmark básicamente de Mixmatch para el problema de detección de COVID usando imágenes de radiografías. Y lo que vimos en ese dataset, y que fue algo que se reprodujo de forma consistente en los otros datasets, es que Mixmatch funciona bastante bien cuando tenemos datasets extremadamente pequeños, ¿verdad? Del orden de los 25, 40, 50 y tal vez hasta 70 datos etiquetados, ¿verdad? El dataset no etiquetado aquí era de 90 observaciones o 100, me parece, junto con Transfer Learning aumentado de datos, ¿no? Que solamente usamos esas imágenes tal cual. Entonces, aquí lo que observamos es que el accuracy del mixmatch es bastante superior, estadísticamente significativo, ¿verdad? Es una de las estadísticas adecuadas. De hecho, aquí se ve que las definiciones estándar no se tocan, ¿verdad? Se empiezan a tocar casi que cuando ya tenemos 50 o 70 etiquetas en el dato etiquetado. Jugamos con distintos gamas. Lo que vimos es que siempre y cuando fuese mayor que 1, el gamma no tenía mayor efecto. Cuanto al entrenamiento, pues tenía que ser mayor que 1.
en general. Entonces, pues bueno, esto fue como un experimento de control que nos permitió saber cómo se comporta Mixmatch cuando tenemos los datos etiquetados y no etiquetados generados por la misma distribución, ¿verdad? Aquí los datos etiquetados y no etiquetados, este, entonces, aquí nosotros básicamente lo que hicimos fue crear un control, ¿verdad? Para saber qué pasa cuando no hay distribution mismatch. Okay, si incluso cuando no hay distribution mismatch no es útil hacer aprendizaje en esas aplicaciones, pues no hacemos mucho. Entonces, pues bueno, eso fue el primer experimento, publicación, y luego nos abocamos. Así que eso es un resumen bastante grande, porque hubo otras publicaciones ahí en medio. Pero bueno, luego de eso, tal vez el ítem más importante que respondimos, ¿verdad? La pregunta que respondimos acá, y es, ¿qué podemos hacer para evaluar qué tanto, qué tanta diferencia entre las distribuciones hay, ¿verdad? En los datos etiquetado y no etiquetado. ¿Ok? Entonces, pues bueno, aquí planteamos una serie de experimentos usando datasets de uso general, de general purpose, para saber cómo podríamos evaluar si realmente existe una diferencia entre las dos distribuciones de los datos etiquetados y no etiquetados. Aquí usamos distintos datasets, usamos Geminis, Cypher10, SVHN, yo creo que usamos Cypher 100, etcétera, donde entonces planteamos una métrica relativamente sencilla que nos permite comparar dos muestras, ¿sí? Lo que hicimos fue, básicamente, para un dataset tanto etiquetado como no etiquetado, le alimentamos esos datos a un extractor de características preentrenado con ImageNet que nos genera entonces un embedding, una representación latente del área de Deep Learning, están bastante habituados a trabajar con embeddings. Y lo que quisimos fue plantear una métrica que fuese relativamente rápida de evaluar para saber si hay pues una distribución diferente, ¿sabes? Si hay una diferencia en la distribución. Usamos dos métricas, usamos una que básicamente compara las distancias entre los datasets, ¿verdad? Tomando los dos puntos más cercanos, dando una distancia euclidiana, donde aquí no hacemos uso de ninguna información de la distribución, y otra donde calculamos la distribución de cada uno de los features en el espacio y comparamos entonces la distancia entre ambas distribuciones. ¿Okay? A eso le llamamos Feature Space Density Based Distances, ¿verdad? Usamos dos distancias aquí, la de Jensen-Shannon, que es una métrica que usamos mucho para comparar distribuciones, y también la distancia de coseno. ¿Okay? Para las basadas en el espacio usamos distancia L1 y L2, y pues comparamos qué tanta correlación hay entre estas distancias, ¿verdad? Estas bueno, no son distancias porque no cumplen todas las propiedades de una distancia, podemos pensar que son pseudodistancias, ¿verdad? ¿Qué tanto se correlaciona eso con respecto a la accuracy de Mixmatch? Para saber si esto podríamos utilizarlo como predictor de qué tan bueno es el comportamiento, qué tipo de comportamiento podríamos esperar al entrenar el modelo con esta combinación de datos etiquetados y etiquetados. ¿Okay? A eso le llamamos Deep Data Set Dissimilarity Measures, que entonces usan un extractor de características preentrenado. Lo bueno de esto es que no fine-tuneamos el feature extractor, no fue necesario. De hecho, encontramos que había muy poca diferencia entre usar un feature extractor genérico preentrenado en ImageNet a usar uno fine-tuneado en el dataset target. Recordemos que aquí a nosotros nos gustaría usar esta distancia para comparar las distribuciones de un dataset etiquetado muy pequeñito, entonces no puede servir mucho para fine-tuning, y un dataset muy etiquetado que entonces no podríamos usar para fine-tuning. Y algo muy importante acá es que nosotros submuestreamos la población, tomamos
creo que 5 muestras de 80 observaciones para crear estas distribuciones o estos puntitos que están acá. O sea que no es necesario evaluar estas pseudodistancias en todo el dataset, ¿verdad? Porque si no sería más caro que entrenar el modelo completo. La idea es que sean métricas bastante rápidas de evaluar. ¿Okay? Y bueno, en este artículo, que este es un artículo de revista, hace poco ya salió publicado en Triple Transactions in Artificial Intelligence, básicamente lo que vimos fue que había una correlación siempre muy alta entre las distancias reportadas en estas distintas versiones, ¿verdad? Estas distintas implementaciones de las distancias, y el accuracy de mixmatch cuando evaluamos distintos settings de distribution mismatch. ¿Sí? Entre los settings que nosotros evaluamos fue, por ejemplo, contaminar el dataset no etiquetado con imágenes de ruido gaussiano, de ruido impulsivo. También lo contaminamos con imágenes de otros datasets de dominios muy diferentes, también con imágenes de otros datasets de dominios similares. Por ejemplo, en MNIST lo que hicimos fue contaminar el dataset no etiquetado con datos de SPHN, que es también un dataset de números, ¿verdad? No es que SPHN son números de casas, ¿verdad? En la fachada de la casa. ¿Sí? Entonces, generamos distintos settings de distribution mismatch para tener una descripción bastante más detallada. ¿Sí? Este artículo lo trabajé con un colega de la Universidad Técnica de Berlín, que, bueno, el grupo de ellos es dirigido por Watch Examen, que trabaja mucho también con imágenes médicas y estimación de incertidumbre, pues también estaba empezando a trabajar más o menos estas ideas y tenemos una colaboración con ellos. ¿Sí? Entonces, bueno, sobre todo lo que concluimos acá es que la distancia de Jensen-Shannon y de coseno son bastante similares, son, digamos así, bastante altas las correlaciones, ¿verdad? Es una correlación lineal de Pearson. Incluso son bastante más altas que las distancias basadas en L1 y L2, ¿verdad? Tipo de Minkowski, ¿verdad? Simplemente hacen una comparación espacial. Entonces, es bastante más útil evaluar las densidades en términos generales de, eh, de nuestras feature densities, ¿okay? O sea, evaluar las distancias entre feature densities. Entonces, bueno, este fue un artículo bastante interesante. Luego ustedes pueden ver por ahí el link. Bueno, este es digamos así, ahí evaluamos los settings que más comúnmente se evalúan en los papers, los artículos de la literatura que pues estudian este problema de distribution mismatch, ¿verdad? Usualmente se contaminan los datos no etiquetados con imágenes de ruido, con imágenes de otros datasets, o se usan mitades del dataset de una mitad en las clases, una mitad de las clases para los datos etiquetados y la otra mitad de las clases para los datos no etiquetados con distintos porcentajes de contaminación, etc. Eso es lo que usualmente se encuentra, pero luego quisimos explorar otros settings que realmente fue muy difícil encontrar en la literatura. Y uno de ellos es el setting donde pues hay una diferencia de la distribución provocada por distintas proporciones de las etiquetas en los datos etiquetados y no etiquetados, ¿verdad? Obviamente, a los datos no etiquetados no tenemos las etiquetas, pero obviamente hay una pertenencia a las presentaciones a cada una de las clases. Entonces, lo que hicimos en este experimento fue variar la proporción de los datos para cada una de las clases en el dataset etiquetado, y en el dataset no etiquetado dejamos fijas las proporciones, o sea, no jugamos con distintas variantes, ¿verdad? Un setting un poquito más controlado y básico. Entonces, podríamos pensar que, por ejemplo, aquí en este problema de detección de COVID, examinamos desbalanceos de 80% para los datos de no COVID y 20% para los datos de COVID etiquetados, y para los datos de COVID y no COVID, en el dataset no etiquetado usamos una proporción de 50-50. ¿Okay? Entonces, pues básicamente podríamos pensar que evaluamos una causa de distribution mismatch que de hecho se le llama prior probability shift, porque hay una, digamos así, un prior, una función de pertenencia de las clases que es la que cambia. Entonces, ese setting se le llama prior probability shift. Lo evaluamos de forma bastante extensa con
prácticamente los datasets que habían, todos los datasets que habían en ese momento disponibles de forma pública. Este artículo fue aceptado en una revista de primer cuartil en Flights of Computing. Es un artículo de revista, entonces también pueden verlo, donde entonces primero evaluamos cuál es el impacto de esta causa de distribution mismatch, y luego evaluamos una técnica bastante simple para corregirlo. Lo que hicimos fue calcular una pues, pertenencia o un coeficiente digámoslo así, de pertenencia por cada una de las clases, de acuerdo a la proporción de las etiquetas en el dataset etiquetado. Entonces, por ejemplo, si son 20% de datos de una clase y 80% de la otra, usamos el inverso de eso para calcular los coeficientes C sub I de este arreglo C, que nos van a permitir darle un peso más alto a las observaciones de las clases subrepresentadas y darle un peso más bajo a las clases que son sobrerepresentadas. Esto es un balanceo estándar que se hace en aprendizaje supervisado, pero aquí lo que hicimos fue generalizarlo o portarlo al aprendizaje semisupervisado, donde usamos esos coeficientes, y para decir cuál coeficiente utilizar, utilizamos las pseudoetiquetas que estima Mixmatch para elegir el coeficiente. Entonces, si por ejemplo, la pseudoetiqueta me indica para una observación no etiquetada que esa observación es de la clase COVID, entonces le doy un peso más alto, ¿verdad? Porque es una clase subrepresentada. ¿Okay? Entonces, eso es básicamente lo que dice allí. Entonces, hicimos uso de esos coeficientes en la función de pérdida de Mixmatch, ¿verdad? Para modificarlo. Y pues observamos que con solo esa modificación ya había resultados bastante interesantes en estos settings que acabamos de formular, donde entonces hay un desbalanceo fuerte en el dataset etiquetado y en el dataset no etiquetado un desbalance nulo, digámoslo así. Que eso es un setting que en aquel momento era bastante probable, ¿verdad? Nos justificamos por el contexto donde los datasets etiquetados usualmente contenían muy pocos datos de la clase COVID y había muchos datos de la clase no COVID, ¿no? U otras afecciones. También lo hicimos para clasificación multiclase. Y el dataset no etiquetado, como es el que pues ya podríamos juntar durante el desarrollo de la pandemia, ¿verdad? Podría tener una protección un poquito más balanceada de los casos de COVID. Entonces, pues bueno, aquí están los resultados cuando evaluamos el modelo con bastantes pocas etiquetas, ¿verdad? Y es cuando las cosas son bastante más favorables para Mixmatch. Y observamos que pues, la mayoría de veces el accuracy gain, usando la técnica que propusimos, es estadísticamente significativa, ¿verdad? A no usar el método o usar otras técnicas básicas de corrección del balanceo de datos, como por ejemplo oversampling, undersampling, etc. Entonces, bueno, ese es uno de los trabajos, que es uno de los más importantes. Y luego, dado que encontramos esa correlación tan alta entre las distribuciones de los features de los datos etiquetados y no etiquetados, de los datos etiquetados y los no etiquetados, con respecto al accuracy de Mixmatch, ¿verdad? La tasa de aciertos de Mixmatch, lo que propusimos acá como técnica para remover los datos que podrían ser dañinos del dataset no etiquetado es hacer algo así como un scoring o calcular un puntaje de acuerdo a esa diferencia que hay en la distribución, ¿verdad? De los datos etiquetados y no etiquetados, ¿sí? Lo que cambia es que básicamente a nosotros nos va a interesar para un dataset no etiquetado calcular o estimar un score por cada observación de forma individual. ¿Okay? Entonces, en vez de comparar dos poblaciones, lo que yo hago es calcular la distribución de los features para el dataset etiquetado y evaluar la verosimilitud de esa observación no etiquetada en esa distribución, en esa función de densidad. ¿Okay? Eso fue lo que implementamos acá. Entonces, eso nos da un score de qué tan bueno es, o vamos a decir, qué tan probablemente buena podría ser la inclusión de esa observación no etiquetada dentro del dataset no etiquetado.
Este fue el primer esquema que planteamos, el Livelihood Estimation, ¿verdad? Donde hacíamos una estimación de las densidades haciendo uso de los histogramas. Algo sencillo, creo que también lo probé con Kernel Density Estimation, es una estimación no tan ajustada y no hubo mucha diferencia, entonces me quedé con el histograma. Y luego la otra técnica que resulta bastante más rápida de computar es usar la distancia de Mahalanobis de la observación no etiquetada en el feature space respecto al dataset etiquetado, ¿verdad? Entonces, para los que conocen la distancia de Mahalanobis, pues ustedes recuerdan que lo que hacemos cuando hacemos uso de la distancia de Mahalanobis es asumir que los datos tienen una distribución gaussiana, ¿verdad? Entonces, al asumir eso, nosotros calculamos la matriz de covarianza de los datos etiquetados, calculamos el centroide de esos datos, ¿verdad? Que sería este H rayita índice L, y pues calculamos la distancia de Mahalanobis de ese H, ese centroide de todos los datos etiquetados respecto al dato no etiquetado que estamos evaluando. ¿Okay? Entonces, pues planteamos dos técnicas relativamente simples para puntuar las observaciones no etiquetadas. ¿Okay? Luego de eso, de hacer ese puntaje, lo que hicimos fue pues ordenar las observaciones del dataset no etiquetado por ese puntaje, y luego de eso descartamos, digámoslo así, usando un porcentaje o un umbral, ¿verdad? Las observaciones que tienen puntajes muy bajos. Bueno, aquí son puntajes muy altos porque usamos la distancia. Cuando se tienen puntajes muy altos, se descartan. ¿Okay? Hay otras técnicas que en el momento ya se usan, que escribimos el artículo, ya se usaban para hacer filtrado de datos fuera de la distribución. Entonces se le llama Out of Distribution Detection. ¿Verdad? Es un tema muy conocido en estadística, ¿verdad? Aprendizaje estadístico, hacer filtrado de datos extremos o outliers, que bueno, aquí estamos trabajando con redes neuronales, entonces lo que hice fue hacer un estudio del estado del arte, de las técnicas que ya se utilizaban en ese momento para redes neuronales, y algo que se usaba mucho en ese momento eran técnicas basadas en la salida de la red neuronal. Por ejemplo, si nosotros usamos una función de activación softmax a la salida de la red neuronal, esa activación nosotros podríamos tomarla como una estimación de qué tan segura está la red neuronal de la estimación que está haciendo, ¿verdad? Y pues vendría a ser intuitivo pensar que para las observaciones que son fuera de la distribución, que están lejanas de la distribución original, ese score o ese softmax vendría a ser bajo, ¿verdad? Que bueno, en realidad eso no funciona muy bien, es uno de los estimadores Claro. que no se usaba en el momento, pero pues debería hacer un control, ¿verdad? Con algo. Y luego también está el Monte Carlo Dropout. El Monte Carlo Dropout es una técnica que básicamente evalúa la dispersión de las estimaciones de la red neuronal cuando le inyectamos ruido a la red, estamos haciendo dropout. Eso se le llama Monte Carlo Dropout. Hacemos una serie de simulaciones, ¿verdad? O sea, un estilo de Monte Carlo, ¿verdad? Y calculamos la dispersión o la entropía, ¿verdad? De esas estimaciones, y eso lo usamos también como una métrica de score, de distribution. Y bueno, lo que hice fue también generar distintos settings de, podríamos decir, contaminación de datos fuera de la distribución. Nada más que aquí, pues, lo que hicimos fue generar un setting más realista de lo que usualmente se hacía en la literatura en ese momento, ¿verdad? Donde entonces tomamos distintas fuentes de datos, por ejemplo, de China, Costa Rica, nosotros juntamos acá, y pues observamos qué tanto se alteraba el comportamiento de Mixmatch cuando contaminamos o hacíamos distintas mezclas. Y bueno, lo que encontramos es que el dataset de Costa Rica era el que generaba más ruido, ¿verdad? Cuando contaminamos con otros datos. Entonces, lo usamos como fuente de datos fuera de la distribución, ¿sí? De hecho, luego, tratando de investigar el porqué de eso, ahí vimos que tenía que ver mucho con cómo se tomaron las imágenes. Entonces, este problema de la diferencia de la distribución es algo que en el mundo real, cuando ya hacemos uso de estas técnicas, tendemos a ocuparnos mucho con este problema.
Entonces, estos son distintos settings donde hay distintos grados de contaminación usando el dataset de Costa Rica como fuente de datos fuera de la distribución. Y bueno, comparamos cuánto fue la accuracy de Mixmatch luego de filtrar los datos no etiquetados usando estos scores, los distintos scores que probamos. Entonces, esa vendría a ser, digamos así, nuestra variable de salida, ¿verdad? Dependiente que usamos para saber la efectividad o estimar la efectividad del tratamiento. Y bueno, lo que encontramos es que las dos técnicas que propusimos fueron muchísimo mejores que las técnicas básicas que se usaban en la literatura en aquel momento, donde habían accuracies, índices de accuracies de hasta 30%. Y bueno, hacer un Wilcoxon era casi que innecesario, la diferencia era estadísticamente significativa. ¿Okay? Este artículo también fue publicado en revista, también en Applied Soft Computing. A mi supervisor le gustaba mucho Applied Soft Computing, entonces publicaba mucho ahí. Y bueno, este es un resumen de los artículos que desarrollé durante mi tesis. Hay unos cuantos por ahí en medio, ¿verdad? Que no eran tan relevantes. Sí, esta presentación yo tenía que darla en 20 minutos. Yo creo que eran 25 minutos la tesis. Entonces no podía hablar mucho, ¿sí? Pero bueno, como conclusiones, bueno, en primera instancia, Mixmatch, ya estamos seguros de que genera resultados estadísticamente significativos, mejores con relevancia estadística. Cuando hay datasets, cuando tenemos datasets etiquetados muy chiquitos, ¿verdad? Esos resultados se obtuvieron cuando se cumplía la asunción básica o el supuesto básico de casi cualquier algoritmo de machine learning, ¿verdad? De que los datos vienen de la misma distribución, en este caso los etiquetados y no etiquetados, ¿verdad? Entonces, pues allí ese fue nuestro resultado de control. Y luego lo que observamos fue que Mixmatch es bastante sensible cuando hay distintas causas, cuando evaluamos Mixmatch, con distintas causas de distribution mismatch entre los datos, ¿verdad? Entre ellos, bueno, nosotros hablamos prior probability shift, que fue el que les mencioné, el de un sin clases, que es el que usualmente se evalúa en la literatura, ¿verdad? Cuando incluimos nuevas clases entre los datos en etiquetado, y el covariate shift, que es el que menos se evalúa en la literatura. De hecho, me parece muy sorprendente que en la literatura de análisis de imágenes médicas esto prácticamente se pasa por alto, ¿verdad? No se evalúa qué pasa cuando tenemos distintas fuentes de datos que hagan cambiar la distribución de los datos respecto a lo que nosotros asumíamos, ya sea un entorno semisupervisado o supervisado, ¿verdad? Usual. Eso se evalúa muy poco, ¿verdad? Y eso es lo que en realidad genera los resultados no tan buenos cuando ya usamos estos sistemas en producción, ¿verdad? Y bueno, luego como otras conclusiones, las DDIMS que planteamos, ¿verdad? Nosotros pues pensamos que son un buen proxy, una métrica interesante para estimar qué daño, qué beneficio podría traer usar un dataset no etiquetado respecto a otro, ¿verdad? Usando el feature space preentrenado, no fue necesario hacer fine tuning ni nada de eso. Y aquí nos empezamos, de hecho, a acercar a un tema que es el que actualmente estoy explorando con mis estudiantes de maestría, que tiene que ver con data quality. ¿Sí? El tema de data quality, pues hacia el final del doctorado me puse a leer bastante más del tema y lo que encontré fue que en Deep Learning está muy poco explorado. ¿Sí? ¿Cómo podemos evaluar la calidad de datos de un dataset para hacer Deep Learning, no sea de cualquier tipo, supervisado, autosupervisado, etc.? Eso está muy poco explorado. Y luego, pues aquí comento, ¿verdad? Los resultados bastante positivos que obtuvimos con las técnicas propuestas para reparar o lidiar con el problema del distribution mismatch. Ya cuando lo tenemos, ¿qué podemos hacer para pues tratar de remediarlo? Esto es pues un área bastante interesante que, bueno, tiene muchísimas implicaciones. En otras áreas de aplicación tiene mucho impacto, ¿verdad? Y eso de hecho es algo que recientemente Andrew Ng, los que están trabajando en el área lo conocen, ¿verdad? Tiene muchos cursos Deep Learning, ¿verdad? El curso de CS
229, ¿verdad? En Stanford, de Machine Learning. Que bueno, él, junto con varios colegas, enfatizan que muchas veces, muy frecuentemente, la comunidad ha, podríamos decir, ignorado el papel o la relevancia de los datos, ¿verdad? Como que tendemos mucho en la comunidad a tratar de buscar el mejor modelo que logra mejor accuracy, ¿verdad? Aunque sea por un 0.3%, y no nos ponemos incluso a pensar si eso realmente es reproducible, ¿verdad? Si es estadísticamente significativo, cambiando la estructura, la arquitectura de las capas, jugando con distintos extractores de características, etcétera. ¿Sí? Algo que Andrew critica es que nos hemos abocado en generar resultados buenos, mejores, ¿verdad? Modificando la arquitectura y no evaluando el dataset, la calidad del dataset, modificando el dataset. Entonces, él a ese enfoque alternativo que plantea, le llama Data-Centric AI, que básicamente se basa en transformar el dataset de alguna forma para mejorar los resultados, ¿verdad? Ya sea haciendo uso de aumentado de datos, que es algo común, pero luego podríamos, por ejemplo, eliminar datos atípicos, procesar los datos atípicos de alguna forma, hacer un pesado, etc. Eso es algo que podríamos pensar que está relativamente menos explorado que el estar modificando arquitecturas o modelos, ¿verdad? Para los mejores resultados. Entonces, esto se basa mucho, de hecho, en pues, la experiencia que él ha tenido en la industria, ¿verdad? Donde él ha observado que pues, la gran mayoría del esfuerzo, cuando se implementan este tipo de sistemas en la vida real, pues, básicamente se enfoca en mejorar los datos, ¿sí? Tratar de limpiar los datos, mejorar el muestreo, etc. Entonces, lo que él básicamente sugiere es que tal vez deberíamos enfocarnos un poquito más a medir, a sistematizar un poquito el tema del análisis de la calidad de los datos, a mejorar la calidad de los datos, etcétera. Que bueno, es una, podríamos decir, excitativa que le hace a la comunidad. Entonces, bueno, estos vendrían a ser los artículos que resultaron de mi trabajo doctoral. Y la mayoría son de revista, de primer cuartil, y hay algunos varios de conferencia. Este es del IJCNN, este es del ICPR, y este fue un workshop de NIPS, que yo participé con varios colegas de este grupo de Alemania, donde pues hemos explorado esta idea de calidad de datos, auditabilidad de los modelos de Machine Learning, Deep Learning, etc. Entonces, pues bueno, eso vendría a ser pues mi cierre, ¿verdad? Pues quedo atento a preguntas, comentarios, y bueno, siempre también estoy dispuesto a colaborar, ¿verdad? Aquí desde Costa Rica ahora. Y bueno, un gusto y de verdad gracias de nuevo por el espacio. Pura vida, como decimos acá. Muchas gracias, Saúl, y también muy preciso con el tema de los tiempos. Muy interesante la charla. Mira, han habido varios comentarios, pero yo creo que hay una coincidencia ahí con respecto al comentario final que hiciste respecto a los datos, que es un poco la esencia, el resumen de los detalles que presentaste. Dice Sergio, dice, a veces hacer el mismo entrenamiento resulta con accuracies que tienen una diferencia de 0,3% o algo así. Bueno, por mi parte recuerdo un libro que también me parece que un profesor de Stanford que escribió un libro que se llama Learning from Data, que también tiene un curso muy bueno en online, donde él presenta, ¿cierto?, que el centro de todo esto y cuestiona si el centro son los algoritmos o los datos. Entonces, yo creo que este comentario que tú haces también de Andrew tiene que ver con la relevancia de los datos y por lo tanto está bueno, hay que darle una vuelta y siempre es bueno repensar y ver esto de una perspectiva distinta. Así que interesante despertar la curiosidad sobre la curiosidad. Hay algunas consultas que han hecho. Mira, también Sergio pregunta, sí, esto está interesante. Tú presentaste resultados respecto a accuracies, pero generalmente cuando hay desbalances, uno utiliza otras métricas, ¿ya? Y aquí presenta Sergio en particular, menciona F3, la F-score. Entonces, ¿por qué accuracy y en desmedro de otras métricas? Bueno, usamos el accuracy porque usualmente el test dataset estaba balanceado, ¿verdad? Entonces, pues
no había tanto problema. También usamos otras, bueno, Sport, hicimos también matrices de confusión, etcétera, ¿verdad? Y la correlación era más o menos similar, entonces por espacio siempre yo reportaba la correlación con el accuracy, pero podríamos pensar que el accuracy tal vez no era tan malo porque el dataset no estaba desbalanceado. De hecho, usualmente solamente en el artículo este del label distribution, ahí sí usamos otras métricas que están pues, pensadas para evaluar el comportamiento cuando hay desbalance, ¿no? Usamos el G-mean, etcétera. Y creo que también usamos el F-score, me parece, no estoy seguro. Pero sobre todo, pues, en la mayoría de los settings siempre estaban balanceados los datos. Ya, mira, el mismo Sergio después remata con un gancho al hígado. ¿Ah? Dice aquí, mira, porque me imagino que los falsos negativos son problemáticos en un contexto médico. Bueno, respecto a Sí. eso, Accuracy ignora el falso negativo. ¿Qué opinas? Ujú. Sí, sí, este artículo de hecho puedes ver ahí tiene las matrices de confusión, entonces reporta todo y reporta los F-scores. Entonces, no, puedes Ya, pero ver este. el análisis estadístico ahí no estaría considerando esos elementos de la matriz de confusión, ¿verdad? Sí, yo hice la correlación y daba resultados muy parecidos. Entonces yo reporté por cuestión de espacio las correlaciones con el accuracy. Ok. Entonces, sí, sí era más o menos similar el comportamiento. O sea, siempre había una degradación en todos los ámbitos cuando había distribution mismatch. Ok. Otra pregunta de Sergio dice, lo de balancear el test dataset. ¿Es realista, Ujú. consistente con lo que pasa en terreno? Bueno, nosotros evaluamos el setting este de Label Distribution Mismatch, digámoslo así, sí, con desbalanceo en el dataset de entrenamiento, pero en el test sí, sí era balanceado. Nosotros podríamos decir que en producción, pues ya cuando era en el contexto de la pandemia, ¿verdad? Ya cuando avanza la pandemia, pues debería balancearse un poquito. Sin embargo, hubo otro artículo que yo no mencioné acá, que sí hace un análisis de estas técnicas, pero cuando hay desbalanceado también el test dataset. Entonces ahí usamos el G-mean, usamos el G-mean y también para estimación de incertidumbre usamos matrices de confusión para la incertidumbre, que era de hecho algo bastante novedoso, que me ha encontrado un artículo bastante reciente. Ese está acá, ese artículo es este que está aquí. Lo que pasa es que lo puse al final por si no me da tiempo en la presentación de la defensa, ¿verdad? Para que Sí. no se me hiciera muy larga. Pero este es el artículo, Real Use Case of Semi-Supervised Learning for Mammogram Classification in a Local Clinic of Costa Rica. Entonces Ya, aquí sí examinamos qué pasaba cuando el test dataset estaba desbalanceado. ya. Oye, ese balanceo, disculpa, es asociado a un muestreo estratificado. ¿Cómo realizaste ese balanceo? Bueno, aquí yo lo que hice fue homogenizar el dataset, digámoslo así, de entrenamiento y de test para que tuviese más o menos una proporción similar Mm. de pacientes por edad y, pues, bueno, por raza en Costa Rica no era muy relevante, pero sí lo hice por edad nada más. Ok, comprendo. Más rápido. Mira, Marco Mora. Hola, Marco. Gusto Ujú. verte por acá. Él dice lo siguiente, efectivamente en el caso de base de datos médicas muchas veces se tienen los datos, pero contratar especialistas médicos para etiquetar es muy caro. Luego los enfoques semisupervisados permiten tener varios datos para... Disculpe que me están... Entrenamiento. Ahí está, datos para entrenamiento, gracias. Bueno, esa es una observación. Es una observación. Y acá otra pregunta, y después de todo este trabajo, ¿qué opinan los médicos? Bien, hay que volver al mundo terrenal. Sí, sí. Bueno, es una discusión muy filosófica, ¿verdad? En muchos ámbitos de qué opinan los expertos, ¿sí? Qué tanto desplazamiento del trabajo que ya hacen va a haber con estas herramientas. Yo pienso que en medicina estamos todavía muy lejos, o bastante lejos respecto a otras áreas, de desplazar a los médicos, puesto que necesitamos todavía estructurar bastante mejor la regulación de estos sistemas, ¿verdad? De hecho, en el contexto de este grupo, con estos colegas alemanes, yo estuve durante mi doctorado colaborando con un grupo que es una conjunción entre se llama la WHO, la Organización Mundial de la Salud, y
esta cuestión de, ¿cómo llamaba esta organización de estándares de telecomunicaciones? Se me fue el nombre, pero bueno. Entre las dos, ellos generaron un focus group que básicamente está generando propuestas de regulación, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, necesitamos definir esquemas de regulación, estándares que nos permitan entender, ¿verdad? Auditar este tipo de sistemas, asegurar que realmente funcionan de manera segura antes de que esto realmente se pueda utilizar a gran escala, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que todavía falta algún trecho para llegar allí. Ahora, en esta discusión siempre, pues yo converjo, digámoslo así, sin importar el área, de que, bueno, estas herramientas permiten automatizar el trabajo más repetitivo, ¿verdad? Yo pienso que los médicos, por ejemplo, podrían centrarse en tareas más complejas, ¿verdad? Podrían hacer más investigación, podrían ocuparse más del paciente, ¿verdad? De forma holística, en vez de estar leyendo X-rays, ¿verdad? De manera manual todos los días, ¿verdad? Eso les vendría a quitar trabajo repetitivo, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces la economía no funciona así, ¿verdad? Sobre todo la economía basada en ganancia, ¿verdad? Pues muchas empresas lo que van a hacer es despedir gente, ¿verdad? Para tratar de generar más ganancia. Y bueno, eso es una discusión que hay que hacer, ¿verdad? Más política, ¿verdad? Si realmente debería ser así. Si deberíamos, por ejemplo, disminuir las jornadas laborales o regular esto, ¿verdad? Poner impuestos, etcétera. Eso, yo soy del pensar que esto no se va a regular solo. Si dejamos que se regule solo, va a ser un caos, ¿verdad? Aquí en Costa Rica tenemos Uber, ¿verdad? Es toda una discusión de qué está haciendo Uber, ¿verdad? Si realmente está aportando lo que debe aportar, etcétera. Y bueno, ahora con que Uber está más cerca de hacer disponibles sus conductores autónomos, ya incluso te cuestionas si estas empresas van a seguir generando lo único que más o menos podríamos rescatar, que es trabajo, ¿verdad? Entonces, pues es un tema bastante político, ¿verdad? Sí, claro. Saúl, mira, una última consulta porque ya estamos en el tiempo. Hay un tópico que está es un hot topic, muy de moda, que tiene que ver con la explicabilidad. Entonces, la pregunta es si has abordado esa temática en los trabajos que has hecho o si lo tienes en mente para aplicarlo. Ujú. Bueno, de hecho el grupo con el que yo colaboré, su especialidad es la explicabilidad y de hecho por eso también uno de los artículos que no mencioné explora cuál es el impacto de esta diferencia de la distribución en la estimación de incertidumbre, ¿verdad? La estimación de incertidumbre es una forma de hacer que el modelo se explique, ¿verdad? A sí mismo. Luego, en otros artículos, pues siempre yo mostraba las famosas matrices de activación, ¿verdad? Las imagencitas esas que nos dicen dónde se activó la red neuronal. Y por allí, una de las líneas que tengo pendientes es el tema de evaluar qué tanto influye este distribution mismatch en la explicabilidad, ¿verdad? Eso era algo que hablaba mucho con este colega. De hecho, este colega por ahí tiene la inquietud de explorar esto con los intervalos de confianza que él maneja para... Hay todo un álgebra que ellos desarrollaron para redes neuronales para definir los intervalos de incertidumbre en las estimaciones de la red neuronal Justamente, entre cada capa. justamente te iba a preguntar qué algoritmo de explicabilidad, pero por lo que estoy entendiendo es uno que han desarrollado ellos. Sí, exacto, sí. Ellos tienen pues todo un recorrido en ese tema y pues algo que nos queda ahí pendientes es de explorar qué relación hay con todo esto, ¿verdad? Si podemos establecer una correlación tan clara como la que ya establecimos, ¿verdad? Respecto a la accuracy y estas métricas relacionadas con la tasa de aciertos, ¿verdad? Muy bien, Saúl, felicitaciones por el trabajo realizado. Además que la producción, aquí en esta lámina vemos que la producción científica ha sido extraordinaria, así que estás en un tópico de mucha productividad. Te deseo en particular éxito y también agradecer en nombre de la asociación por tu disponibilidad y dado el cambio horario también por la flexibilidad que tuviste para estar acá con nosotros y contarnos de tu trabajo. Te envío un gran abrazo y agradecimiento y a todos los que también presenciaron tu charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Pura vida, entonces. Buenas tardes, hasta Muy bien, luego. pura vida, como dices tú. Estamos en contacto, pura vida. Saludos, chao.